La idea es hacer una presentación desde las bases teóricas de, bueno, cómo comienza todo esto de los cobots y luego pasar a una demostración que va a estar a cargo de Tomás. Entonces, cuando me propusieron hacer esta conferencia, yo me preguntaba, bueno, cómo iba a comenzar explicando lo que era un cobot, y de ahí me vino un poco la idea de decir, bueno, antes de ello tenemos que hablar un poco de Industria 4.0, y para eso también de transformación digital y de digitalización. Entonces llegamos un poco a los orígenes. Entonces el recorrido que vamos a hacer hoy un poco es esa idea. O sea, al principio, muy brevemente, así le damos más tiempo a Tomás, que les va a interesar más, ya que va a ser una demostración en vivo. Vamos a hablar de lo que es la digitalización, la digitación, que es el primer punto, ¿sí? Transformación digital, que entendemos por Industria 4.0. La agenda les va a aparecer, acá ven todos los temas, les puede parecer un poquito extenso, pero en verdad hay básicamente una diapositiva por cada tema que nos va a servir de base como para hacer esta introducción a la temática, ¿sí? O sea, no vamos a poder profundizar mucho en ninguna de las áreas. Sí, en particular va a haber espacios para preguntas, entonces allí si tienen alguna cuestión puntual, obviamente lo veremos en ese momento. Bueno, muy bien, comenzando ya rápidamente. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, la realidad es que, como siempre sucede, el mercado comienza a demandar, sí, ciertos productos con ciertas características, y eso a veces, en la mayoría de los casos, nos fuerza a repensar cómo estamos manejando nuestras empresas o nuestras fábricas. Actualmente han cambiado, ya desde hace un tiempo, en verdad, han cambiado los comportamientos del consumidor. Básicamente, para hacerlo breve, casi todos los que están aquí los conozco, saben de este tema. La demanda es cada vez más personalizada, los ciclos de ventas son bastante más breves, y eso fuerza a las empresas a reinventarse para poder dar respuesta a estas demandas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la transformación digital? Bueno, en todo este tiempo yo calculo que todos ustedes han estado escuchando hablar de transformación digital e Industria 4.0, y ya casi como que se ha transformado en un cliché esas palabras, y se pierde un poco la esencia de lo que realmente es. Entonces, una breve introducción, no quiero aburrir a los no técnicos, ¿sí? Pero una breve introducción para el resto, para que se entienda de qué se trata. La pregunta hubiese sido, ahí ya lo están viendo, pero si yo les hubiese preguntado cuánto hace que ustedes creen que empezó esta cuestión de la transformación digital, no para que me respondan, sino para que se respondan ustedes mismos, ¿cuál podía haber sido la respuesta? Muchos de ustedes me hubiesen dicho, y hace unos años, hace 10 años. Bueno, en verdad, el principio, sí, las bases de todo esto comenzó hace 300 años, 317 años exactamente, aunque parezca mentira. Pues había una persona que se le ocurrió que se podía representar, ¿sí? Diferentes niveles, vamos a pensar, diferentes números con dos simbolitos, meramente, ¿sí? Y ahí es como comienza. Alguna vez en el colegio habrán escuchado, aunque no hayan estudiado ingeniería, el tema del sistema binario, el álgebra de Boole, comienzan todas esas cuestiones, y ya hace como 70 años que de alguna manera se empezaron a fabricar computadoras al principio analógicas y luego digitales. Pero en esencia, todo esto se puede hacer, todo lo que nos rodea, básicamente todo lo que está funcionando alrededor de cada uno de nosotros, tiene como principio, ¿sí?, este sistema binario, ¿sí? En un ejemplo práctico para que se entienda, ¿qué es la digitización? Bueno, es una convención en cuanto a las palabras que usamos, ¿sí?, para ponernos todos de acuerdo. O sea, la conversión de una señal analógica en digital, y para no aburrir nuevamente a los no técnicos, o sea, la voz, ¿sí?, una temperatura que se pueda estar midiendo, eso yo lo puedo representar de alguna manera con este sistema binario. Imagínense que yo tengo un tipo de sensor de temperatura en un motor, en un tractorcito, ¿sí?, y esa información que yo voy obteniendo, en realidad son datos, si yo los transformo en forma digital. No muy académico lo mío, pero para que se entienda para los legos en este tema, es como si yo tomase una medición, ¿sí?,
cada segundo y lo convirtiera en un código de barras, como se ve ahí abajo. No es eso, ¿sí? Pero la idea es esa, o sea, poder convertir esa información. Esa información se sube a la nube, o sea, está en algún lugar, ¿sí? Que no sabemos dónde, almacenado, como ustedes usan el Drive o utilizan Dropbox o lo que fuere, ¿sí? Inclusive se puede llegar a procesar esa información, se baja y se entrega. Digamos, todo ese proceso es lo que se llama digitalización. Y en esencia, la utilización, el modo, ¿sí?, de trabajar, en este caso es el monitoreo y control de la temperatura de un motor en un tractor. Podría ser el nivel de ventas en una filial, lo que fuere. Todo eso es lo que se llama transformación digital. En verdad, esa es la esencia. Después un poco se va dispersando el concepto, ¿sí?, y se pueden entender otras cosas. Bien, una vez que está entendido lo que es la transformación digital, decimos, bueno, también simplificando mucho, podríamos decir que la aplicación de la digitalización, o sea, el concepto de transformación digital a la industria, es lo que se denominó Industria 4.0. ¿De dónde viene eso? Del 4.0 viene por la cuarta revolución industrial. Como ya han escuchado varias veces, supongo, existe una primera revolución industrial, bueno, con la invención de la máquina a vapor, luego fue la electricidad, el uso intensivo en fábricas, después, de alguna manera, se entiende que la invención del semiconductor y las computadoras, ahí de alguna forma comienza otra revolución y últimamente con todas las nuevas tecnologías comienza otra nueva revolución, que es la cuarta revolución industrial. Y en una feria en Alemania en el año 2011, ¿sí?, bautizaron como Industria 4.0, haciendo referencia a la cuarta revolución industrial. Ahora bien, ¿qué implica? ¿Qué tecnologías están inmersas, forman parte, ¿sí?, de esta cuarta revolución industrial? Puntualmente en este caso Industria 4.0. Muchas de ellas ustedes ya las conocen. Voy a hacer una muy rápida mención de cada una de ellas. Perdón, la computación en la nube, las tecnologías móviles, la comunicación entre máquinas en forma autónoma, independiente, sin intervención humana, la impresión aditiva, más conocida como 3D, los robots industriales en general, el gran manejo de volúmenes, mejor dicho, el manejo de grandes volúmenes de datos y análisis de datos, que es el Big Data y la analítica, Internet de las cosas, el IoT, que también se escucha todos los días. Básicamente el IoT es justamente poder interconectarse los diferentes dispositivos, imagínense, puede ser en su casa, ¿sí?, que se comunican entre sí y van tomando decisiones por sí mismos. De algún modo eso sería el IoT. Existe el IIoT, que es el Internet de las cosas industrial, que es del cual vamos a hablar también. Las tecnologías de identificación, como el RFID, y la computación cognitiva, que es aquella, digamos, conjunción de software y hardware que trata de imitar el funcionamiento del razonamiento del cerebro humano. Luego de esta rápida mención de las diferentes tecnologías, pasamos, y como verán me estoy apurando bastante en este primer tramo para entrar de lleno en el tema nuestro, ¿cuáles son las características de una fábrica inteligente? En muchos lugares el Factory es sinónimo de Industria 4.0. Es más bien en Estados Unidos y en Japón se usa más el término Smart Factory y todo lo que sea Europa, Industria 4.0, por la historia que les conté. Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las características de una fábrica inteligente? ¿Cuándo se entiende que estamos pasando a ser una fábrica inteligente? Básicamente, y de manera muy sería de este modo. Imagínense que no solo en la fábrica, sino todos sus proveedores y clientes, o sea, en forma horizontal, ¿sí?, existe, ¿sí?, manejo, gestión de todos esos datos y se comparten todos esos datos. Eso sería en forma horizontal. Y en forma vertical también, ¿qué significa? Que cualquiera puede tener acceso, ¿sí?, a datos, por ejemplo, la temperatura de un motor que está en alguna línea de producción, hasta, ¿sí?, de repente el ratio de ventas por propuestas que está en el área comercial. O sea, en todo nivel, ¿sí?, desde el punto de vista tecnológico también, desde lo más bajo, desde la sensorización, desde los sensores, hasta las aplicaciones como si fuese un ERP.
Entonces, la fábrica inteligente, justamente como dice allí, es poder conectar y compartir la información de forma omnidireccional. Más estrictamente sería en forma horizontal y vertical. Esa es la idea de la fábrica inteligente. Muy bien. Seguimos entrando un poquito más en el tema y vamos a hablar rápidamente en qué consiste la disposición en una planta y por qué es importante esto. Es importante porque a partir de allí vamos a entender cómo se puede incorporar un cobot en diferentes disposiciones layout de plantas. Entonces, del mismo modo, otra vez para los no industriales, digamos, del mismo modo que uno de repente piensa cómo dispone sus diferentes muebles en su casa, ¿sí? Para que le quede más cómodo en el tránsito, o un poquito más profesional, digamos, en una empresa, en una oficina, cómo se van a ubicar de acuerdo a las funciones que cumplen, ¿sí? Para optimizar justamente ese tránsito. O en logística, cuando un camión tenga que hacer un transporte de un punto a otro de la ciudad, también se piensa el recorrido. O sea, lo que trata es de optimizarse justamente los recursos que se tienen, en particular en este caso el tiempo. Entonces existen diferentes tipos de disposiciones. Para ser muy básico, imagínense, algunas son totalmente en línea, o sea, hay una máquina al lado de la otra que va agregando algo en esa cadena de valor, y en otros casos son estaciones independientes donde cada puesto de trabajo se especializa en algo en particular. ¿Por qué es importante esto? Porque los robots industriales, los grandes, los cuales no vamos a hablar hoy, están pensados para líneas de producción, ¿sí? Justamente disposiciones, distribuciones en línea, para manejar grandes volúmenes de producción. O sea, es una posición fija y esas máquinas hacen siempre lo mismo. Diferente es cuando yo puedo trabajar en celdas de trabajo, como les comentaba recién. Entonces, ahora sí vamos a ver de qué se trata un poco el cobot, que es lo que nos toca hoy en profundidad. Bueno, otra vez, para explicar qué es cobot, tengo que mencionar que, bueno, cobot viene, ¿sí?, la contracción de las palabras de collaborative robot, o sea, robot colaborativo. O sea, son robots que colaboran, ¿sí?, con la persona, con el ser humano, con el operario. ¿Sí? O sea, es un robot que no está pensado, no es el robot industrial que está pensado para el manejo, ¿sí?, sistemático, repetitivo, siempre igual de grandes volúmenes, sino son mucho más flexibles, ¿sí?, y que están para colaborar con el ser humano. Y a su vez, robot viene, dato de color, robot viene de una palabra checa en realidad, que es robota, que ya también tiene como 100 años. ¿Sí? Entonces de allí se fue componiendo la palabra hasta que está llegamos al cobot. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, es poder combinar, ¿sí?, la combinación de el ser humano con su flexibilidad, creatividad, razonamiento para la toma de decisiones, con la velocidad, la precisión, la exactitud y el poder de carga, ¿sí?, o sea, la fuerza, los pesos que pueda manipular, cargar una máquina, convierten, ¿sí?, cada estación de trabajo en un HRC. Ese HRC significa un puesto colaborativo, ¿sí?, humano-robot. Ese es el principio del cobot. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? A ver, mejora las condiciones de trabajo de los operarios. Bueno, obviamente hay muchos temas que tienen que ver con la ergonometría, que los vamos a mencionar, pero imagínense que si hay un cobot que está ayudando para la carga y descarga de pesos y volúmenes, digamos, importantes, eso es una mejora en la condición del trabajo del operador. Mejora la utilización de las áreas de producción, lo mismo, o sea, de acuerdo a la disposición que uno elija, ¿sí?, las celdas flexibles son las más recomendadas en estos casos, ¿sí?, mejora la disposición, el layout de las plantas. Mejora la accesibilidad a las áreas de trabajo también, por cómo está diseñado el cobot. Piensen que, nuevamente, a diferencia del robot industrial, está diseñado para colaborar con las personas. Por eso también son más seguros. O sea, el robot industrial no está pensado para que haya una persona cerca. De hecho, se interponen barreras, ¿sí?, para que uno no se pueda acercar a las máquinas.
este caso no, está todo pensado para que uno pueda estar bien cerca, ¿sí? Y aprovechar, digamos, la colaboración que este pequeño brazo mecánico, en este caso que estamos viendo, puede hacer para con nosotros. Obviamente aumenta la capacidad de producción y la calidad. ¿Por qué es eso? Por lo que mencionamos antes, digamos, por la velocidad. En este caso tal vez no sea tanto la velocidad, sino el tiempo que pueda estar trabajando. O sea, podría estar 24 horas trabajando en forma interrumpida, obviamente, y sí, la precisión y exactitud de sus movimientos van a mejorar la calidad, que es otro de los temas que vamos a ver. Esto hace también que libere tiempo de los recursos humanos que tenemos así. O sea, en general puede ser personal calificado que podría estar haciendo otras tareas que no se pueden automatizar. Entonces, a partir del cobot le estamos liberando tiempo a esta persona para que se pueda ocupar de otras cosas para las cuales está más calificado. Y otra cuestión muy interesante de los cobots es que, como coloqué así, permite la división de tareas en forma dinámica, ¿sí? Y se puede revisar el cronograma de trabajo en tiempo real. Supónganse que un cobot está programado para hacer 2 o 3 tareas distintas, colaborando, ¿sí?, con el operador. Si este por algún motivo se demora en alguna tarea, ¿sí?, el cobot podría quedar con tiempos libres, ¿sí?, con tiempos muertos, ociosos. Bueno, podría pasar a realizar otra tarea, ¿sí?, en forma inmediata para adelantarle, digamos, el trabajo en el cual está trazado el operador. A eso se refiere como la división de tareas en forma dinámica, ¿sí? Bien, ¿cómo se toma la decisión de la incorporación de un cobot en una celda de trabajo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y como les voy a detallar ya, se hace una evaluación técnica, una ergonométrica, una desde el punto de vista de calidad y una económica. Y finalmente, en base a ello, es que se toma la decisión de la incorporación. Entonces vamos a desarrollar ahora rápidamente cada uno de estos temas. ¿Cómo evaluar la conveniencia de incorporar un cobot en su estación de trabajo? Evaluación, se necesita hacer una evaluación técnica, ergonométrica, de calidad, tanto del proceso y del producto como económica. Estos son los factores que sugieren 2 especialistas italianos de la Universidad de Bolzano, que en sus trabajos experimentales han visto que es la mejor manera de evaluar, ¿sí?, si conviene o no, si es conveniente o no, incorporar un cobot en nuestra estación. ¿En qué consiste la evaluación técnica? Carolina, vamos bien hasta ahí, ¿no? No se cortó nada, ¿todo bien? ¿Me están escuchando Sí, todos bien? se escucha perfecto, Sergio. Porque a veces da la sensación que uno se quedó hablando solo y no se enteró. Bueno, entonces, la evaluación técnica tiene en cuenta tres acciones muy importantes, que son las siguientes. Están así en amarillo, ¿sí?, si la ven, que es lo que se conoce como alimentación, como manipuleo, digamos, y ensamble. Imagínense que en mi puesto de trabajo yo tengo que colocar un tornillo. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Entonces yo estoy haciendo esa tarea. Entonces yo puedo resumir de alguna forma diciendo, bueno, de alguna manera yo tengo que primero tener ese tornillo, tengo que obtener ese tornillo, tenerlo en la mano, lo tengo que tomar de algún lado. Eso sería el feeling, ¿sí? Tengo que ubicarlo, posicionarlo de algún modo para luego atornillarlo, ¿sí? Entonces, ese sería el handling. Y por último, el assembly sería en este caso el hecho de atornillar. Bueno, dentro de la evaluación técnica, ¿sí?, hay que estudiar muy bien esos 3 factores: el fitting, el handling y el assembly. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver algunos detalles en la próxima diapositiva, pero el componente, por ejemplo, la secuencia, el ensamble, ¿sí?, a veces requieren de las 2 manos para el manejo. Entonces es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Otra cuestión puede ser que el componente, en el ejemplo que yo les di sería el tornillo que yo quiero atornillar, ¿no? En esa secuencia de ensamble necesita algunas habilidades que a veces el robot no tiene, ¿sí?, como algunas percepciones, ¿está? Táctiles, audibles, etc. Entonces, ese es el estudio que se hace desde el punto de vista técnico. Entonces vamos a ver ahora algunos detalles. ¿Por qué es importante analizar primero el factor de alimentación? Hay que ver si el componente es magnético o no, que eso puede traer algunos inconvenientes
convenientes de acuerdo al tipo de producto que estemos ensamblando, si es de alguna manera pegajoso, si se nos quedaría pegado, ¿sí?, en el elemento del cobot, o si tiene alguna configuración, alguna característica, digamos, que haga que fácilmente se pueda enredar algo, por ejemplo. Estos son ejemplos, no son todos. Puse algunos ejemplos nada más. Respecto al handling, puede ser que no tenga eje de simetría, lo cual puede ser un poco difícil, ¿sí?, para el manejo del cobot, o que sea demasiado frágil, ¿sí?, o que sea flexible, como en el video que puse en la introducción, esa pelotita de goma, ¿sí?, no es tan fácil como lo vieron, ¿sí?, poder manipularla, o que sea de muy chiquitito, o sea, tan pequeño que sea muy difícil tomarlo, o demasiado grande, ¿sí?, o demasiado liviano y con un solo movimiento se escape, o que sea resbaladizo, ¿sí?, que no tengan una superficie, ya estoy en la parte de ensamble, que no tengan una superficie de referencia, o que no los pueda orientar, a veces si son totalmente simétricos, como en el caso contrario, y es muy difícil la orientación, a veces le tengo que poner algún tipo de marca, un tag, digamos, para detectarlo en forma óptica, ¿sí? Y hay otra serie, digamos, que está allí en la lista, hay otra serie de factores que tenemos que tener en cuenta. Les comento que luego los que estén interesados, a partir de esta charla vamos a sacar un informe, un ebook, que el que esté interesado en profundizar más se lo vamos a enviar, ¿sí?, porque soy consciente que lo estamos resumiendo mucho. Bien. Lo que acabamos de analizar sería la primera gran variable, que es la evaluación técnica. Luego tenemos que pasar a una evaluación ergonométrica, ¿sí? Y sigo apurando para no ocuparle tiempo a Tomás. ¿Qué tiene que ver la ergonometría? Bueno, ahí lo que se tiene en consideración, ¿sí?, se sabe que la ergonometría, ¿sí?, o ergonomía, es la disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen, ¿sí?, en forma armónica. ¿Está bien? Entonces hay varios estándares, hay varias mediciones, ¿sí?, o referencias que se pueden tomar para ver de qué manera puede existir, ¿sí?, esa complementación, esa armonía entre un trabajo, digamos, mecánico en este caso, y el del ser humano. Y allí les listé 4 de las que se usan normalmente, ¿está? Pero digamos, se estudia justamente eso, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que se toma en consideración? Bueno, otra vez, siempre lo que hay que privilegiar es mantener lo mejor de cada uno, ¿sí?, de los que nos estamos complementando en este momento, que por un lado es el robot colaborativo, por otro lado el ser humano, ¿sí? O sea, como habíamos ya mencionado algo, la intuición, la flexibilidad, la percepción, el razonamiento, ¿sí?, la toma de decisiones, la manera en que actúa del ser humano, complementado a la velocidad y todos esos factores que habíamos mencionado del robot. Ahora bien, en cuanto a esta evaluación ergonométrica, hay un documento de Dean, que es quien estudia todos los puntos débiles, digamos, que aún se deben mejorar en este tránsito a la industria 4.0, y hace una atención particular en estas cuestiones. Por ejemplo, normas y reglamentos de salud y seguridad. Hay muchas normas que van a tener que cambiar y están cambiando, ¿sí? El aspecto de protección de datos, esto es muy importante y probablemente no sean los datos que ustedes están pensando en este momento, más los que vienen del lado de informática. Se refiere que para ciertas tareas colaborativas entre el robot y la persona, yo tengo que tomar, por ejemplo, a través de sensores, el peso de la persona, el volumen de la persona, y son datos muy personales. O sea que yo necesite saber cuánto pesa y cuánto mide el operario, a veces a algunos no les gusta. Entonces, a eso se refiere también, ¿sí?, fundamentalmente. ¿Está? Entonces, ¿cómo usar los datos que yo obtengo? O sea, yo obtengo esos datos, pero se supone que es en función nada más que de la buena complementación entre el cobot y la persona, ¿está bien? Entonces se debe aclarar por qué necesito esos datos, ¿sí?, que esos sean transparentes, y tampoco me tengo que privar, ¿sí?, de omitir o tomar menor cantidad de datos de la que realmente necesito, tratando de mantener ese aspecto de la protección de los datos de la persona, porque me faltarían herramientas para poder diseñar
¿sí? Y mantener bien este sistema colaborativo. Entonces es bastante complejo. Bien, pasamos al tercer punto, y me quedarían 2 minutos en teoría, pasamos al tercer punto, que era la evaluación de la calidad. ¿A qué nos referimos de calidad? La calidad, lo que tengo que ver es cómo se puede mejorar o cómo va a mejorar, ¿sí? O sea, mínima mantener, pero se supone que mejorar la calidad tanto del proceso industrial, ¿sí? Como del producto o parte que se está manufacturando a partir de la incorporación de un cobot. Por eso se habla también de calidad 4.0 en este aspecto. Vieron que todo lo que tenga que ver con la transformación digital aplicada a la industria forma parte de la cuarta revolución industrial, que a su vez es industria 4.0, y de ahí salen todos los 4.0 que ustedes escuchan. Entonces, la capacitación claramente, el pone equipo, porque inclusive la incorporación de cobots hace a veces que tengamos que rediseñar, ¿sí?, lo que es la organización desde el punto de vista de estructura organizacional de la empresa, los procesos, ¿sí?, niveles de automatización, son todas cuestiones que se deben tener en consideración en esta cuarta variable, que es la calidad, a la hora de esta evaluación total de la posibilidad de incorporar un cobot a nuestra línea de producción. Un aspecto muy importante que tal vez, si hay tiempo, Tomás va a hacer alguna mención, esta foto pertenece a Tomás, si mal no recuerdo, Tomás, es que una de las cosas que nos permite, ¿sí?, estas nuevas tecnologías y que cambia por completo el paradigma de lo que es calidad, es el monitoreo y control en tiempo real. O sea, todas las herramientas de calidad que conocen, que creo que todos los que estamos acá las conocemos, se basan en datos históricos, ¿sí?, con las 7 herramientas de calidad y todo lo que ya se sabe. Acá la idea es que yo en tiempo real voy obteniendo datos y voy modificando, voy accionando de manera de poder minimizar los gaps que se puedan producir, o sea, esas brechas de calidad que se puedan producir por algún problema que estoy teniendo en tiempo real. Ni hablar de lo que, no me quiero ir de tema, mantenimientos predictivos, sí, que se podrían realizar. Pero digamos, ese monitoreo y control en tiempo real, perdón, que tengan presente que necesariamente tengo que estar ahí. Yo podría estar haciendo este monitoreo y control en tiempo real de la calidad de un proceso productivo que está en este momento en Campinas, en Brasil, que creo que hay un amigo de allí en esta sala en este momento. Lo podría estar haciendo, o sea, siempre hay que tener presente eso. Bien, y por último, y ya para ir pasando a la demostración de Tomás, viene la evaluación económica, ¿sí? Claramente todo esto puede parecer, esta introducción que hice, muy agradable, pueden entusiasmar, pero dicen, bueno, económicamente resulta o no. Entonces allí, básicamente, ahí también todos conocemos, lo que se hace es una evaluación económico-financiera a partir de un análisis costo-beneficio que viene de diferentes índices que podemos tomar, como el retorno sobre la inversión, o sea, yo incorporo un cobot, cuánto me cuesta, ¿sí?, qué beneficios, ¿sí?, qué generación de fondos adicionales me va a ofrecer, ¿sí?, puedo calcular el tiempo de recupero, o sea, el payback, el valor actualizado neto, el índice de retorno, la tasa interna de retorno, todas esas cuestiones, del payback repetido por lo que veo, siempre hay algún error en las filminas, entonces yo hago realmente un análisis económico. Con esto me quedaría solamente un paso para finalizar, que es, bueno, ¿cómo compongo, cómo tomo la decisión en base a estas 4 variables que yo tomé en consideración? Y eso sería la evaluación final. Entonces, rápidamente, yo pasaría a tener de alguna manera una matriz de decisión. O sea, yo tengo 4 criterios, es una decisión multicriterio. Yo tengo 4 criterios para tomar una decisión. En este ejemplo que yo coloqué aquí, yo dije, bueno, tengo que elegir entre continuar con una estación manual, esa misma estación con un cobot o esa misma estación con 2 cobots. Supongamos que son las 3 alternativas que yo tengo. Puedo seguir igual, puedo agregar 1, puedo agregar 2. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A partir del análisis técnico, ergonométrico, de calidad y económico. Entonces yo tengo que tomar una decisión de entre 3 alternativas, en este ejemplo, bajo 4 criterios. Decisión multicriterio. Bueno, y ahí pueden, yo puse 2 ejemplos nomás, pueden utilizar cualquiera de las herramientas conocidas. ¿Sí? Puede ser un Direct Rating, o pueden usar el HP o Promete. Esto en algún documento ya lo vamos a desarrollar un poco más. Pero la idea es justamente esa.
Y queda por último, y ahí sí termino, una manera bastante interesante de cómo probar antes de tomar la decisión, que es a través de las simulaciones. ¿Qué es una simulación? Bueno, es simplificar un poco la realidad, ¿sí? Transformarla digitalmente, como venimos hablando, y simular ese proceso con la incorporación, en nuestro caso, de saber cómo está hoy sin un cobot. Si agrego un cobot, ¿qué pasa? Si agrego dos, ¿qué sucede? Yo puedo hacer una simulación y ver cómo van cambiando las diferentes variables de la producción, ¿sí? En base a todas las variables de entrada que yo quiera modificar. ¿Está bien? Sí, y es mi última frase, y dejo el espacio para preguntas, Carolina. Sí, yo avanzase un paso más y esa simulación la hiciese con datos que en realidad estoy tomando en tiempo real, ¿sí? Directamente sobre la línea de producción, a partir de sensores, como en el ejemplo que yo había puesto, eso pasa a ser lo que se llama un gemelo digital, y eso lo dejo para otra oportunidad. Pero el gemelo digital justamente es eso, es componer una imagen o una representación virtual de lo que realmente está sucediendo para yo en tiempo real poder predecir lo que puede suceder y modificarlo en forma anticipativa. Bueno, perdón la rapidez, pero la idea era transmitirles, digamos, todos los conceptos, ¿sí? Inicialmente de cómo se llegó hasta el cobot y cuáles son los factores que se toman en consideración. Fíjense que atravesamos por varias disciplinas, ¿sí? Así que como todo en Industria 4.0 es bastante transversal y tocamos muchos temas, ¿sí? Así que bueno, esta presentación a quienes quieran se las podemos enviar porque tenemos los mails de todos ustedes, donde está toda la bibliografía, todas las referencias de lo que he estado charlando hasta ahora. Bueno, le dejo espacio para preguntas, ¿sí? Y mientras tanto supongo que ahí Tomás va a estar preparando su demo, ¿verdad? Tomás se está preparando para poder poner los videos para dar la parte práctica. Hasta ahora no hubo preguntas, fuiste muy claro, Sergio. Si ahora quieren hacerte alguna pregunta, habilitamos el chat. Perfecto, que hagan las preguntas aquí por el chat y vos me las lees, porque viste a veces no puedo ver las dos cosas. Sí, no te preocupes, hasta ahora sé que fuiste muy claro. Por la disposición no de hubo pantalla. Preguntas puntuales. Perfecto, perfecto. Bueno, escucho a ver si hay alguna pregunta. Sí, perfecto. No, por ahora no hay ninguna. Si no, habilitamos ahora y si no, Tomás, no sé, vos cómo estás con la presentación. Perfecto. Sí, iniciamos con vos y si se suman preguntas, las armo en conjunto y se las hago al final. Perfecto. De acuerdo, de acuerdo. Ahí ya Tomás, te estamos viendo, te dejo todo a vos. Perfecto. Muchas gracias Sergio, Carolina y autoridades de esta casa de estudios por la oportunidad de realizar esta presentación. Me llamo Tomás Tamaki, soy ingeniero electrónico, resido en la Universidad Nacional de La Plata y realicé una maestría en administración en la Universidad Torcuato de Itela. En el ámbito laboral trabajé 23 años en una multinacional de rubro plástico en el Parque Industrial de Pilar. Desde la instalación en el país hasta su cierre en octubre del año pasado, siendo los últimos 13 años responsable de la operación en Argentina, con alcance en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Siempre me he considerado un intrapreneur. Un intrapreneur es una persona que emprende dentro de su propia organización. Así que cuando la corporación tomó la decisión del cierre de la empresa en el país, vi cuál era mi camino natural, que es la de pasar de intrapreneur a entrepreneur, como hoy está muy de moda decirlo. Me dedico a la implementación de soluciones de ingeniería para reducir los costos de calidad, los riesgos económicos y la mejora de eficiencia, a través de la consultoría y coaching para los dueños y mandos gerenciales, por un lado. Por otro, a la propuesta de soluciones de las diferentes áreas de las organizaciones, como la de compra de energía, implementación de sistemas de gestión, comercio exterior, proveedores y manufactura. Dentro de esta última área, contamos con robots colaborativos y sistemas de visión. Ahora nos vamos a meter de lleno en el tema robots colaborativos.
La información referida a cuándo utilizar y cómo evaluar su implementación ha sido expuesta en la primera parte de la presentación, por lo cual vamos a pasar a hacer una demostración del uso del equipo. Este equipo, que está en la parte de atrás mía, es un UR5 de la marca Universal Robotics, la cual cuenta con UR3, que puede manejar cargas hasta 3 kilos, el 5 de 5 kilos, 10 de 10 kilos, y la última incorporación es uno de 16, UR16 de 16 kilos. Es la primera en certificar esta nueva categoría en el ambiente industrial. El equipo cuenta con 4 partes: su caja de control, el brazo en sí mismo, lo que se utiliza para programación, que se le llama pitch pendant, y en la punta tiene lo que se le dice en inglés end of the arm tool o EOAS. En este caso tiene un sistema de vacío. También pueden utilizar sistemas como el que se puede ver, que es un gripper. Otros elementos pueden llegar a colocarse atornilladores o destornillador, también equipos de soldado, y son los diferentes tipos de elementos que se le pueden poner en la punta del brazo del robot como para hacer las diferentes tareas. Este brazo cuenta con 6 grados de libertad. Los grados de libertad se cuentan similar al brazo humano, en la cual el codo es un grado de libertad, la muñeca es un segundo grado de libertad, el hombro tiene otro grado de libertad. En este caso, cada una de las tapas celestes que están viendo en el brazo del robot permite el giro de 360 grados que da el grado de libertad similar al brazo humano. La idea de esta presentación es mostrar que la programación o la utilización de estos robots son muy intuitivos y fáciles de hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es un movimiento repetitivo simulando de que se toma un objeto en un lugar y se lo deja en otro punto, en la cual lo que estaría haciendo es, en forma repetitiva, tomar un producto y dejarlo. Este tipo de rutinas se utiliza en abastecimientos de líneas de producción, donde muchas veces vienen los productos en una caja y uno lo tiene que abastecer a una máquina. Ese sería el caso de abastecimiento. En otros casos que se utilizan son en fines de líneas de producción. Una vez procesado el producto, se saca de la línea de producción y se lo tiene que poner en cajas o bandejas. Por último, también se utiliza en el caso del paletizado de los productos. Una vez llenada la caja con los productos terminados, mientras cumplan con la especificación de los pesos, dependiendo del tipo de robot, en este caso, cargas máximas de 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos y 16 kilos, poder llegar a realizar lo que se llama un paletizado. Vamos a pasar a hacer una demostración práctica del mismo. Lo que voy a hacer ahora, me voy a parar. Lo que estoy haciendo ahora es inicializar el robot. Una vez que se inicia el robot, lo que tenemos la posibilidad es, en un entorno gráfico muy sencillo, trabajaríamos como similar a una tablet, lo único que tiene un cable bastante importante que no nos permite trabajarlo en forma inalámbrica. Vamos a reconocer las diferentes partes del robot. Como lo que comentamos, tenemos la caja de control, el brazo en sí mismo, y acá tenemos el actuador, que en este caso es de vacío, tiene 6 posiciones. No lo vamos a estar prendiendo en esta situación porque el equipo de vacío haría un poco de ruido y molestaría la presentación. Ahora estamos inicializando el equipo. Ya está terminando de inicializar. Ya estamos terminando. Bien. Vamos a...
ha prendido el equipo, el ventilador del equipo, lo vamos a estar iniciando. El robot tiene diferentes formas de poder llegar a programarlo o hacer el movimiento del mismo. Se puede llegar a mover a través de, creo que no se va a ver por el brillo de la pantalla, pero en la pantalla tenemos unos cursores en la cual si pulsamos para mover hacia arriba el brazo, podemos llegar a hacer que se mueva hacia arriba, podemos hacer que se desplace, podemos hacer que gire el brazo robótico de un lado y hacia otro. Otra forma es con ciertos valores que uno puede ingresarle al robot, y la forma más práctica que hay para simplificarlo es con un botón en la parte trasera de lo que llamamos el pitch pendant, es pasar al modo free drive. Este modo free drive lo que hace es poder moverlo en forma libre al lugar que nosotros querramos. Si nosotros apretamos el botón en la parte trasera que se llama free drive, podemos mover el brazo robótico al lugar que nosotros querramos. Si elegimos a este primer punto como el lugar donde va a tomar el producto, uno le agrega dentro de la estructura de la programación algo que se llama waypoint. El waypoint es el lugar por donde queremos que arranque o termine la ejecución del programa. En este caso, si elegimos el waypoint, el primero, como punto de partida, y le damos el OK, el sistema va a guardar como punto de inicio a este lugar. Eligiendo a posteriori un movimiento y dándole la elección de un segundo punto donde quiere que el producto se localice, lo fácil que es para moverlo, uno podría elegir este segundo punto como el lugar donde quiere llegar el producto. Lo seteamos y simplemente con el hecho de darle play al sistema, lo que va a hacer es automáticamente buscar el punto inicial, y si hacemos play, y solamente con esos 3 pasos podemos arrancar y hacer una rutina de toma y deja del producto. Obviamente que la pregunta que se harán es que trabajándolo de esa forma nunca va a tomar el producto y dejarlo, porque no frenó ni un segundo entre el punto que llegó y comenzó el retorno. Vamos a introducirle fácilmente, después de que haya llegado el primer punto, un retardo. En este caso elegiremos un retardo de 2 segundos. Venimos a la estructura del programa, lo que haremos es elegir un retardo, lo elegiremos en este caso de 2 segundos, vamos al segundo punto del programa, elegimos un retardo de 2 segundos, si ahora le damos inicio nuevamente al programa, lo que vamos a ver es que el brazo, una vez que llega a la parte inferior, va a esperar 2 segundos, retornaría el punto inicial y daría 2 segundos más. Y así en forma consecutiva. Obviamente, el robot, cuando está haciendo este tipo de trabajos en el trabajo, tenemos muchísimas otras complicaciones que se dan, no solamente la toma del producto y dejarlo, sino que en el punto inicial puede llegar a ser que tiene que esperar que el producto llegue. Así que algunas de las complicaciones adicionales a la hora de implementar este tipo de sistemas, no solamente es la interacción del robot con el entorno en el cual se está dando. En este caso podemos tomar un primer punto en el cual
tiene que haber un producto hasta que no llegue, el robot no tiene que accionar, no tiene que salir de esa posición. La segunda puede llegar a ser cuando el producto es dejado en la línea y puede instalarse algún tipo de sensor en la cual si ve de que no está despejada la línea de producción, no realice el movimiento. Algunos otros elementos que se introducen en los sistemas de producción son cámaras 2D o 3D, para la posibilidad de que en lugar de que tome de una posición fija, si viene por una cinta transportadora y el producto viene desordenado, la cámara en 2D o 3D lo que puede hacer es definir un área donde el producto viene por la cinta y ubicarlo automáticamente para no tener la necesidad de tener cintas transportadoras con cangilones o con posiciones del producto en forma estrictamente ordenada. Otro de los casos que puede llegar a darse es la necesidad de incluir subrutinas. El caso en que se use este tipo de robot para el llenado de algún tipo de cajas, es posible que uno, cuando termine de hacer la rutina del llenado pensemos que una caja tiene media docena de productos, al llenar las 6 productos, lo que queremos que haga es que retenga el programa hasta que venga un operador, retire la caja del lugar, apriete un pulsador para decirle de que ya ha colocado una nueva caja y generar nuevamente la rutina de llenado del producto. Esos son algunos de los diferentes elementos que a la hora de integrar este tipo de robots al área productiva se tienen que tener en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es parar el robot. Una de las demostraciones que no se ha hecho ahora es que este robot, dentro de los sistemas de robótica se le llaman colaborativos, porque si llegara a golpearme este tipo de robot, calibrando correctamente, dependiendo de las diferentes fuerzas que pueden setearse, para automáticamente y saltan los sistemas de seguridad del robot, y en lugar a comparación de los robots industriales, que si uno es golpeado por un robot, el robot seguiría haciendo su trabajo y uno quedaría lastimado. Este tipo de robot justamente se llaman colaborativas por la posibilidad de poder interactuar codo a codo junto con el ser humano. Vamos a voy a colgar el dispositivo y lo vamos a apagar. Así no tenemos ruido de fondo. Espero que fue una demo cortita de un caso de toma y dejada de producto. No sé, Sergio, si venimos bien en esta parte de la presentación. Perfecto, Tomás, salió todo impecable. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Ahora lo que vamos a mostrar cómo en un video diferentes lugares donde tanto en la Argentina donde se han instalado este tipo de robots. Vamos a ver 2 casos. El primero es en GAFA, que es Electrolux, que hacen el tema de línea blanca. El segundo es en Peugeot, Citroën Peugeot, que es la línea de instalación de la parte de una automotriz. Y luego, y creo que es la parte más importante, es la utilización de este tipo de robots. No he tenido la suerte de poder conseguir mayor cantidad de videos porque muchas de las empresas donde se instalan este tipo de equipos tienen la limitación de no poder mostrar información por fuera de su propia organización. Así que he tomado videos de la firma UR Robotics en la cual muestran cómo es posible utilizar este tipo de robots en ambientes de emprendedores o pymes. Una de las cualidades más importantes que tiene este tipo de robots colaborativos es que pesa 20 kilos la parte de la caja de control y otros 20 kilos el brazo. Son muy livianos, por la que se pueden instalar en carros o dispositivos móviles
y teniendo la practicidad de que son fáciles de programar, pueden utilizarse muy fácilmente para diversas tareas dentro de un mismo área productivo. Luego, lo que mostraremos es cómo usar este tipo de robots en control de calidad, diferentes tipos de packaging, y luego de eso van a ver diferentes tipos de áreas productivas en pequeñas y medianas empresas, como para poder tener un claro ejemplo. Sergio, ¿podemos poner el video? Tomás, Muchas gracias. Vamos a compartirlo ahora. Me avisás cuando se está viendo, ¿verdad? Ahora, ¿estamos bien? Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces. Perfecto. Esta es una aplicación de Electrolux de GATFA. El robot lo que está haciendo es sobre una bandeja, está tomando los logos. La bandeja tiene un cierto patrón para que los vaya tomando y además tiene un sistema para asegurar de que si no ha tomado el logo, intente tomarlo nuevamente, o en caso de no tenerlo, lo que hace es saltear la próxima posición. Esta segunda operación que está haciendo el robot es tomar la etiqueta de eficiencia energética, colocar la etiqueta y con un movimiento muy particular lo que hace es repasar la colocación de la etiqueta para su correcto posicionamiento. Este segundo caso es muy ejemplificador de cómo se trabaja en forma colaborativa. Los operarios trabajan en la parte superior, donde hay posición ergonómica para realizar las tareas, y el robot lo que hace es la tarea en la parte inferior del auto. Es un muy lindo ejemplo de cómo los robots colaborativos trabajan junto a las personas. Como comentaba anteriormente, los robots UR o todos los robots colaborativos son muy livianos. Se conectan a un enchufe normal de 220 volts, así que no necesita una instalación trifásica, es muy sencilla y lo que permite es poder trasladarlo, programarlo y ponerlo en marcha en cualquier ambiente productivo y sobre todo en pymes y emprendedores donde no se pueden tener equipos fijos para realizar un montón de actividades, sino que con un mismo equipo tratar de tener la versatilidad de utilizarlo para todas las necesidades que hayan. En este tercer video lo que habla de producción de motores, donde el robot, en lugar de realizar una tarea de ensamble, lo que está haciendo es un control de calidad principalmente de verificación de las fichas del conexionado, en la cual muchas de las partes eran rechazadas por la mala colocación o la dificultad de hacer un testeo del 100%. Como comentaba Sergio en su presentación, permite hacer una verificación instantánea. En el display, como lo ven, va indicando si cada una de las fotos que va o imágenes que va captando la cámara cumplen con las especificaciones. Este es un caso práctico de la integración del robot en una línea de packaging. La posibilidad de moverlo a diferentes líneas de producción y trabaja en conjunto con una cámara, con un perfilador 3D láser en la cual mira la calidad del producto, el espesor del producto y puede hacer que el robot lo separe o lo dé como válido al producto y luego, como se ve ahora, puede ponerlo dentro de la caja. Ahí está poniendo las diferentes bandejas, va tomando el producto. La posibilidad de traslado y mover este tipo de equipos es una de las mayores ventajas que hay. Los materiales, desgraciadamente, tienen el tema de la potencia que manejan, son las velocidades que pueden manejar y la jaula
limitan la posibilidad de trasladar el equipo de un lugar a otro. Se puede ver ahí en esta imagen, está haciendo con una cámara la medición del espesor del producto, como para poder llegar a darlo como válido, y tendríamos la doble función, las cámaras como control de calidad y el robot para hacer el movimiento. Esta es una aplicación que se podría considerar bastante compleja en un principio, porque lo que está haciendo es el pulido de las cajas de audio. Va en este momento, lo que hace es ir a buscar la pasta de pulir y hace el trabajo fino. De producción interactúa en forma colaborativa. La persona siempre va a estar haciendo el trabajo, porque el robot hace una rutina precargada de hacer la parte del pulido inicial y el acabado final lo hace un operario. En esta casa, se puede ver en este lugar cómo es la diferencia en un lugar donde tiene que tener toda la jaula de protección y el operario tiene que estar alejado del sector, y se puede comparar rápidamente la diferencia que hay cuando uno trabaja con un robot colaborativo con un robot cartesiano. En este caso seguimos con lo que es control de calidad en forma tridimensional, teniendo el robot moviéndose utilizando los 6 ejes de libertad. Podemos llegar a hacer control de calidad de piezas realmente complejas para la verificación del mismo. Esto, para los que son emprendedores, es una aplicación muy interesante. Los que quieran trabajar 7 días por 24 horas imprimiendo productos o impresiones 3D, se le llaman fábricas de luces apagadas. Uno podría dejar en cola de impresión todos los productos, y lo que haría la bandeja y el robot es el abastecimiento de la bandeja una vez terminado la rutina de impresión, retirarlo de la impresora, poner una nueva bandeja, darle el OK a la impresora y realizar una impresión 24 horas o realizar la utilización de la impresora las 24 horas del día. El siguiente es el tema de laboratorios. Hoy estamos en épocas de COVID-19, en la cual el análisis puede llegar a ser un tema muy importante, y además de eso, proteger al personal del sistema de salud. Se pueden utilizar este tipo de robots teniendo una impresión de códigos de barra o códigos QR en el mismo, poder llegar a hacer la selección del tipo de las muestras, el tipo de análisis, y que el robot colaborativo realice la tarea de selección y de ubicación. Este también es una aplicación para emprendedores. Es una empresa que hace elementos de promoción, que pueden llegar a ser banderillas que se pueden poner en algún plato de comida, que sea un palito en la cual tenga una banderita, o para los cumpleaños, cuando uno quiera poner algo customizado o algo propio. En este caso van a ver, ahí le llaman food flag, es ese palito que parece, en la cual se le pone como si fuera una banderita, es una forma promocional, y lo que utilizan es el robot colaborativo para hacer el movimiento. Ahora pasamos a los últimos 3 videos. Una es lo que se llama picking en 2D, utilizando en forma conjunta el robot colaborativo con la cámara de visión, que está ubicada en la parte de arriba. La cámara es la que da la posición al robot y el robot hace el movimiento. En este caso son aplicaciones un poco más complejas, donde ya se llamaría, utilizan cámaras en 3D,
permiten la ubicación del producto, y si uno lo mira, no solamente va de arriba hacia abajo, sino que también busca el ángulo que mejor se adapte para la toma de los productos. En este caso, los productos no están ordenados y pueden llegar a trabajar en esas situaciones también. El último ejemplo que damos se llama soft arm. Son elementos que, además de la pinza o del elemento que tiene en la punta del robot, se usan para el tema de frutas, huevos o cualquier tipo de elemento que sea sensible. Se utilizan ese tipo de gripper para hacer el movimiento. Bien. Cambiamos, me devolvés la cámara. Perfecto. Bueno. Espero que le haya gustado haber visto la parte de la demostración de qué tan fácil es el robot. También con estos videos abrirle la mente a cada uno para la utilización de este tipo de robot en pequeñas y medianas empresas. Para ir redondeando el tema, lo que me gustaría transmitirle a los alumnos es que tanto las cámaras como los robots colaborativos son una parte fundamental de lo que llamamos tecnología 4.0, por lo que espero que con lo visto hoy se animen a meterse en este mundo. A los emprendedores y pymes, esta tecnología no solamente es para las grandes empresas. Como han visto, si uno compite cuidando a su personal, reduciendo los problemas ergonómicos, aumentando la calidad y siendo más eficiente, puede ser una herramienta para ser considerada para sus y futuros. Y a las instituciones educativas, agradecerles por permitir la difusión de este tema, que es la puerta para hacer ingresar a la Argentina en lo que se llama la cuarta revolución industrial.